Eguardión y bienvenidos al momento de la entrevista aquí en ETV Hoy. Hoy vamos a hablar sobre educación y sobre el futuro, sobre todo, de nuestra educación. Y para ello contamos en plató con el presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, ongi etorri. Vamos a comenzar hablando, como no podía ser de otra manera, de la LOMCE, ese acuerdo parcial del que conocíamos los detalles esta misma semana. El gobierno vasco dice que es un acuerdo bueno, sin embargo, a ustedes no les acaba de convencer. Bueno, la verdad es que es un acuerdo que permite la no aplicación de la LOMCE en un ámbito tan sensible como es la materia lingüística, y efectivamente lo que permite es que sigamos en donde estábamos, esto es con los modelos lingüísticos y, digamos, con el planteamiento lingüístico que existía hasta ahora. ¿Por qué no nos satisface? Pues porque nosotros pensamos que en esta materia y en aras a la normalización del euskera es necesario dar más pasos adelante. No nos podemos contentar solo con la no aplicación de la LOMCE, y por ello lo que nosotros reivindicamos es, bueno, pues dar un salto adelante en lo que es la materia lingüística. Ya hace años venimos diciendo que el sistema de modelos lingüísticos está acabado, que necesitamos dar pasos adelante en la normalización, que necesitamos un sistema que cree alumnos vascos plurilingües y, sobre todo y fundamentalmente, que fijemos cuál es el perfil de salida del alumnado cuando acaba la enseñanza obligatoria en materia de euskera. Nosotros creemos que ha de ser el B2 para euskera y castellano y el B1 para el inglés, y unido a ello pues también creemos que es imprescindible que nos fijemos cuáles son los objetivos y las competencias que tienen que conseguir nuestros alumnos en materia lingüística. Luego, en definitiva, evidentemente es un acuerdo que permite que la LOMCE no se aplique en toda su intensidad en este ámbito, pero que no nos hace avanzar. Y para dar ese avance nosotros creemos que, al igual que en otras materias, es necesario e imprescindible dotarnos de un marco jurídico propio, dotarnos de una ley donde seamos capaces de poder llevar adelante estos planteamientos que permita que el sistema avance en materia lingüística. ¿Y cuál es el principal problema que hay hoy por hoy para intentar conseguir superar ese sistema de los modelos del que ustedes hablan? ¿Es más un problema del gobierno central o es más un problema con el gobierno vasco? Hombre, evidentemente el gobierno central, desde que se aprueba la LOMCE, no da ninguna facilidad para que ese tipo de planteamientos vaya adelante. Luego, como he dicho anteriormente, lo que el gobierno vasco ha permitido es que, por lo menos el que hoy en día está vigente, se mantenga. Luego, tenemos que avanzar adelante. En este sentido, bueno, vemos que el gobierno vasco sí que tiene la voluntad de iniciar el debate para una ley propia del ámbito educativo. Bueno, evidentemente eso muestra una voluntad. A esa voluntad de iniciar el debate de la ley, lo que tendríamos que unir en materia lingüística es la voluntad del gobierno de superar los modelos lingüísticos y avanzar hacia un planteamiento, ya como he dicho anteriormente, que permita que tengamos alumnos vascos plurilingües y que nos permita fijar cuáles son las competencias y los objetivos que tienen que conseguir nuestros alumnos cuando acaban la enseñanza obligatoria en materia lingüística. Ese es el planteamiento. Por acabar zanjando Sí. el tema del acuerdo parcial alcanzado por el gobierno vasco y el gobierno central, sí quería preguntarle, yo me imagino siempre cuando escuchamos este tipo de acuerdos, incluso cuando vemos los titulares de este tipo de acuerdos, la gente que está en casa, los padres, los alumnos que cada día tienen que ir a su centro educativo, se preguntarán, bueno, pero esto a mí directamente ¿cómo me influye? ¿Cómo les influye ese acuerdo parcial a ellos? Pues como he dicho anteriormente, si se mantiene la actual situación existente, en realidad no les afecta en nada, porque les va a permitir continuar como hasta ahora. Quiero decir, ni van a ver la influencia perniciosa que la aplicación, digamos, estricta de la LOMCE hubiera acarreado, pero tampoco les va a permitir ver un avance claro en la normalización del euskera. Luego, en ese sentido y de cara a los padres, pues tranquilidad absoluta, porque lo que tenemos hoy en día es lo que se va a mantener. Centrándonos ya en esa petición que hacían ustedes, les quería preguntar cómo está ahora mismo la situación entre el sector educativo, porque sí es verdad que vimos el año pasado cuando hablamos de, bueno, este mismo año, pero en el curso anterior, sí, cuando hablamos de la elaboración de Gure Egida, sí que hubo una diferencia de criterios entre los que pedían una insumisión ante la aplicación de la LOMCE. Aquello a ustedes no les gustó mucho y hubo diferentes argumentos sobre aquella decisión. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Bueno, yo creo que en lo básico, en general, existen amplios acuerdos. Quiero decir, todos estamos de acuerdo en que la aplicación de la LOMCE resultaría perniciosa para nuestro sistema educativo. Y en general todos estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia un sistema educativo propio y que para ello una ley nueva, por lo menos en el ámbito de la comunidad autónoma,
es imprescindible. Luego, en ese aspecto creemos que hay consensos amplios. Cuestión distinta es si ya empezamos a analizar lo que debería contener una ley que regule el conjunto del sistema educativo. En este sentido, yo creo que en materia lingüística también hay amplios consensos. El dotarnos de un currículum propio, bueno, aunque algunos vean el Euskal Curriculum como referencia, por ejemplo nosotros y otros puedan tener otras referencias, también yo creo que hay amplios, pero fundamentalmente lo que tendría que ser el servicio público de la educación, bueno, ahí yo creo que es donde existen un mayor número de diferencias, pero evidentemente lo que es importante es que iniciemos el debate para dotarnos de un marco normativo propio e incluso sobre las cuestiones que puedan ser más conflictivas, bueno, pues que todos con naturalidad debatamos y a partir de ahí cada uno poniendo sobre la mesa cuáles pueden ser en esas materias sus líneas rojas, podamos avanzar para construir, bueno, una propuesta educativa propia y, bueno, pues que esa propuesta educativa vaya adelante. ¿Y qué es lo que retrasa el inicio de ese debate? No, la realidad es que, bueno, a nivel institucional, el Gobierno vasco ya ha dicho que cuando presente en breve los decretos curriculares va a iniciar el proceso de debate para una nueva ley propia. Luego, queramos o no, todos nos vamos a ver compelidos a participar de ese debate y luego, bueno, pues en realidad sí que es cierto, bueno, pues que el deseo de una ley que regule el sistema educativo en su conjunto en la comunidad autónoma, pues no hay, bueno, pues hay distintas intensidades, ¿no? Nosotros lo vemos como una necesidad inminente y sí que hay otros agentes educativos que no tienen, por así decirlo, esa premura para esa premura de que se apruebe la ley y evidentemente tampoco tienen premura alguna para que esos debates que pueden ser más conflictivos se pongan sobre la mesa. ¿El tema de la insumisión ante la LOMCE está descartada? La insumisión ante la LOMCE, bueno, la insumisión, desobediencia, o utilícese el adjetivo que se quiera, bueno, yo creo que tiene distintas caras, ¿no? Quiero decir, en cierta medida, ser desobediente a la LOMCE también supone el que uno tenga la absoluta determinación de seguir con sus materiales educativos adelante, aunque los decretos curriculares que han surgido de la LOMCE sean, bueno, contradictorios. Bueno, esa es una forma de desobediencia y otras formas de desobediencia son, pues bueno, pues el no realizar las evaluaciones o, bueno, existen otro tipo de propuestas. Nosotros siempre hemos dicho, aunque todavía estamos en un debate en el movimiento de Ikastolas sobre el tema, bueno, pues que vemos con cierto riesgo el poner en riesgo las titulaciones de los alumnos, ¿no? Entonces, en este sentido, hombre, si bien es cierto que como objetivo primero sería pedir a los distintos gobiernos que se han manifestado en contra de la LOMCE que no permitan que esas pruebas se realicen, porque al fin y al cabo, bueno, cuando uno dice que no quiere que se aplique la LOMCE, evidentemente este es un elemento sustancial, ¿no? Las reválidas, bueno, pues nosotros sí que creemos que a los gobiernos hay que decirles que actúen con la mayor contundencia posible para que esas pruebas no se puedan realizar, pero si aún y todo se realizasen, que la primera todavía van de pasar años para que venga, pues bueno, nosotros desde luego creemos que lo fundamental es no poner en riesgo, digamos, las titulaciones de los alumnos. Y entonces, en ese sentido, bueno, por eso decía que cuando hablamos de insumisión o desobediencia, bueno, hay que analizar los términos en su justa medida y hay fórmulas de desobediencia que pueden ser más directas y otras que pueden ser, bueno, pues de otro tipo y que a veces, actuando con inteligencia a la hora de desarrollar nuestros propios convencimientos en materia educativa, quizás seamos más eficaces a la hora de dar una respuesta a la LOMCE que de otra manera. Y al respecto, ¿cómo están viendo la actitud de todas maneras o la actuación por parte del Gobierno vasco? Bueno, pues la verdad creemos que el Gobierno vasco se mueve lógicamente en un marco muy contenido por la legislación. No podemos olvidar que la LOMCE es una ley orgánica y entonces, bueno, eso delimita su marco de juego. Y la verdad es que para nosotros, por así decirlo, la prueba del algodón más importante tiene que venir en breve. En breve los borradores de los decretos curriculares los tiene que presentar el Gobierno, los borradores de los decretos curriculares, y ahí nosotros, evidentemente, queremos analizarlos porque veremos si realmente la apuesta del Gobierno vasco va en la línea del currículum vasco por competencias, o si por el contrario, bueno, pues se limita a hacer una aplicación de los decretos curriculares que se han aprobado en ejecución de la LOMCE. Y como las diferencias son tan importantes desde el punto de vista de contenidos, uno, bueno, desarrolla, digamos, el euskera, la cultura vasca y, digamos, elementos de nuestra propia identidad, e incluso en el ámbito pedagógico
digamos que el planteamiento curricular que nosotros tenemos está basado en las competencias básicas y el que aporta la LOMCE, bueno, pues en la educación por contenidos que siempre hemos conocido. Bueno, como hay unas diferencias tan sustanciales, ahí veremos evidentemente cuál es la apuesta del Gobierno vasco, y la verdad es que a la hora de dar una respuesta a la pregunta que me formulas, pues será más claro. Por ahora se está moviendo en el ámbito tan consternido que tiene. Ha hecho cosas que evidentemente eran esperables, recurrir al Tribunal Constitucional, ha logrado acuerdos que mitigan la aplicación, el que hemos comentado anteriormente, pero bueno, ahora viene, a nuestro entender, digamos, la prueba del algodón. ¿Tienen alguna sospecha de esa prueba del algodón por dónde puede ir? Hombre, nosotros en este sentido siempre somos optimistas y esperamos que la apuesta del Gobierno vasco vaya en el sentido que estamos comentando. Si bien es cierto que en el proceso de elaboración, cuando hemos tenido reuniones con el Gobierno vasco dentro del proyecto de Siberry, sí es que se nos ha avanzado que en el ámbito pedagógico la apuesta es clara en una educación que está fundamentada en las competencias básicas, pero luego evidentemente en lo que estamos hablando de contenidos, pues bueno, esto es algo que tendremos que ver, siendo conscientes de que la apuesta que vaya a hacer en esos decretos curriculares el Gobierno vasco no puede ser, bueno, pues radicalmente distinta, bueno, que tendrá que recoger algunos elementos, y entonces, bueno, ahí veremos, bueno, tendremos esa sensación de hacia dónde se mueve el Gobierno vasco en esa materia. Vamos a dejar de momento de lado la LOMCE. Quiero hacerle alusión a una de las noticias que ha tenido que ver con el entorno de la educación, con el sector de la educación en los últimos días, y me obliga a esto a mirar a la situación en Navarra. Esta decisión por tercer año consecutivo del Gobierno foral de decidir apartar 22 textos, libros de texto por su contenido, por la aparición de mapas de Euskal Herria, porque dicen que el contenido de esos libros no es el adecuado. ¿Cómo está viviendo toda esta situación del Gobierno de Navarra? Bueno, pues la verdad es que con intensa preocupación, porque a mi responsabilidad en Ikastola Elkarte asumo la que tengo en Ikaselkar, en la editorial que compartimos las Ikastolas con Elkar, y la verdad es que digo que estamos pues expectantes, porque primero desde el Gobierno de Navarra no se nos ha notificado si nuestros libros están en esa lista de 22, sospechamos que así será. Desconocemos cuáles son, digamos, por así decirlo, cuáles son esos mapas y dónde están ubicados y qué es lo que vulneran. O sea que en este sentido estamos en estos momentos indefensos, y además, curiosamente, bueno, ya teníamos iniciados procedimientos administrativos sobre algunos materiales, y en todo el procedimiento administrativo no nos han dado, no nos han comunicado efectivamente, como decía, dónde se han producido esas presuntas vulneraciones del currículo navarro. Luego, bueno, pues estamos expectantes. La verdad es que en los años anteriores lo que se había hecho es sacar algunos de esos libros del programa de gratuidad que tenía el gobierno navarro, y lo que se ha hecho ahora es dar un paso más adelante, porque lo que ahora se plantea es la prohibición de esos libros, lo cual, en cualquier caso, nos parece un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de educación y a la libertad de los centros para elegir los textos que consideren más adecuados, y nos parece grave. Pero bueno, nosotros todavía queremos ver, si están nuestros libros entre esos 22, y segundo, cuál es en realidad lo que se imputa o qué vulneran estos libros, para dar una respuesta más concreta y más ajustada a lo que realmente está sucediendo. Pero en realidad, repito, nos parece que es grave, que es un salto cualitativo adelante. Una cosa es eliminar unos libros del programa de gratuidad. Los programas de gratuidad son discrecionales, los monta el Gobierno cuando quiere, pero esto ya, prohibir libros, parece una cosa de otro tiempo. Como usted decía, además, sí es cierto que ha llamado mucho la atención la poca definición sobre las acusaciones que se vertían en esa rueda de prensa, y en algunos momentos y en algunos foros se hablaba incluso de que el Gobierno navarro parecía que estaba haciendo una caza de brujas en contra del euskera. Pues sí, ya vengo a repetir, el procedimiento administrativo que decía antes con nuestros libros estaba abierto. Nosotros en nuestras alegaciones repetidas veces hemos señalado la indefensión que nos genera el desconocer cuáles son, digamos, las supuestas infracciones que se nos imputan y dónde acontecen y por qué. Quiero decir, nosotros a la hora de utilizar, por ejemplo, los mapas, que eso sí que saco en la rueda de prensa, lo que utilizamos es un criterio cultural, un criterio lingüístico, no es ningún planteamiento institucional. Entonces, ¿eso cómo se analiza? O sea, cuando yo presento esos mapas en ese determinado contexto, ¿por qué
extrapola la interpretación del gobierno navarro para decir que se utilizan con un... Bueno, eso es lo que nos tienen que explicar, el por qué, una vez de que esos mapas aparecen ahí o que aparece la Ikurriña, por qué eso vulnera, digamos, la realidad institucional y de qué manera, que hasta ahora no se ha explicado. Se dice aparecen y eso no puede ser. Bueno... ¿Contemplan algún tipo de plazo para obtener más información? Sí, sobre sí, esto? no, estamos intentando conseguir esa información porque para nosotros la primera sorpresa es que se dé una rueda de prensa sobre un tema que estaba, por así decirlo, en tramitación administrativa y sin que nosotros conozcamos si ha habido una resolución o no ha habido, pues de repente aparece el gobierno de Navarra, bueno, pues dando por hecho que eso está acabado y que eso ya es... Por eso tampoco sabemos si ni siquiera nuestros libros estarán. Creemos y sospechamos que así será, pero bueno, estamos a la espera y estamos pidiéndoles, bueno, que tendremos también derecho a la defensa en caso de que nuestros libros estén ahí, bueno, pues que nos comuniquen exactamente qué es lo que pasa. ¿En todo este tiempo han podido hablar en algún momento directamente con el Departamento de Educación del Gobierno navarro? Sí, pero de una manera muy, muy colateral y la verdad es que en su momento cuando se nos excluyó el programa de Tu Vida sí que tuvimos una relación más intensa, eran tiempos cuando se inició aquello de que el CDN estaba en el Departamento de Educación y bueno, sí que barajamos algunas posibilidades para poder, por así decirlo, ajustarnos un poco a la norma curricular navarra, pues bueno, con anexos a nuestros materiales de texto y bueno, en un momento dado parecía que esa vía podía ir adelante, pero bueno, luego los cambios que ha habido y yo creemos que una evidente politización del tema educativo en Navarra pues ha llevado a que elementos de este tipo pues acaben siendo, bueno, elementos de controversia grande. Vamos a hablar de un tema que es bastante menos controvertido. Hablemos del Kilómetro A que llega este mismo domingo, un día para la fiesta. ¿Cuáles son las expectativas que manejan para este Kilómetro A que el domingo tendrá lugar en Orio? Vamos a dejarlo claro. Pues como todos los años con el Kilómetro A, pues las expectativas que manejamos son muy buenas, ¿no? Por parte de la Ikastola creemos que se ha hecho un trabajo buenísimo. Además, bueno, pues recuperando incluso bueno, pues esas fórmulas del euskera de la costa o incluso en este caso de Orio y bueno, pues las expectativas que tenemos son excepcionales. Creemos además que es un lugar muy adecuado para poder celebrar una fiesta de este tipo y bueno, el tiempo parece que está previsto que vaya a ser bueno, o sea que vamos, no vemos otra opción que el que sea, como todos los años, un éxito. ¿Qué sigue aportando hoy por hoy el Kilómetro A? Bueno, yo creo que aporta muchas cosas, ¿no? Por un lado, bueno, es la fiesta de las Ikastolas de Guipúzcoa, bueno, y en general, bueno, todas las Ikastolas de Euskal Herria sentimos esas fiestas como nuestras y bueno, pues allí, bueno, un poco pues ver, bueno, el avance que tiene el euskera en la educación, el avance que tiene el euskera y luego por otro lado, pues por desgracia todavía hoy en día, pues bueno, esos elementos de solidaridad del pueblo pues son necesarios para que el proyecto de las Ikastolas avance y entonces bueno, pues en ese sentido son los dos objetivos que se unen, poder celebrar, poder mostrar que seguimos apostando por una educación euskaldun y por otro lado pues dar una mayor empaque a nuestro proyecto mediante la solidaridad del pueblo que bueno, durante todos estos años no nos ha faltado y estamos muy agradecidos. Me decía, ¿no? En todos estos años se ha ido viendo una evolución y lo importante que es que ese tipo de situaciones y ese tipo de eventos se mantengan. Y también le quería preguntar para acabar, se han cumplido 100 años desde que se abrió la primera Ikastola. En ETV hemos ofrecido algunos reportajes en torno a este tema, pero preguntarle qué ha ocurrido en todos estos 100 años es demasiado, pero es cierto que me gustaría que me dijera ¿qué ha cambiado básicamente en estos 100 años? ¿Cuánto mejor estamos y sobre todo a dónde quieren llegar? Bueno, yo creo que en los 100 años hemos tenido altibajos importantes, ¿no? Aquella apuesta, pues bueno, por así decirlo, de una gente que puso todo su empeño personal, económico, en llevar adelante la educación euskera y que apostó por ese futuro que luego hoy en día, pues bueno, es una realidad. Pues bueno, nos sentimos deudores de ellos. Luego es verdad que tuvimos una larga noche en la época del franquismo. Y luego, pues bueno, pues el movimiento de Ikastolas en los finales del franquismo volvió a aparecer con mucha fuerza y desde luego yo creo que lo que ha sido es un elemento imprescindible para la recuperación de euskera por un lado, pero mucho más importante para la recuperación la recuperación casi, el generar la educación en euskera, ¿no? Creemos que es además un ejemplo que en pocos lugares se ha dado y bueno, al final bueno, pues hemos sido motor y yo creo que la sociedad bueno, pues le ha dado respaldo y hoy en día la educación en euskera es una realidad imparable.
Bueno, pues para reivindicar eso llega también, como decimos, vamos a hacer la invitación porque ya nos tenemos que despedir, la invitación a toda la gente y sobre todo a todos los guipuzcoanos para que se acerquen el domingo a Orio, que parece que la previsión va a ayudar, así que vamos, no se me ocurren excusas para no ir. Exactamente. Es que recasco con lo de Bai, Tutor zuei. Zagatik. Bai. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Es momento para el debate, Silvia.